Hola. ¿Sí? Sí, más o menos. Justo estaba por grabar un video. Sí, dígame. Sí, sí, sí. Técnico electromecánico. Está bien. Necesita cambiar un par de... Sí, sí. Lo básico. Bastidores y térmica. Revisar todo un poco. Ah. Sí, no, ya sé. No, entiendo. Y no, señora. No. No, no tengo de esas herramientas. No, no, no. No, no tengo pistola para detectar la temperatura de los cables, no. No, mucho menos. No, no. No, eso es otro electricista, ingeniero. Él. Sí, sí, tiene un canal medio importante en YouTube. Claro, no, no, no. Yo trabajo más para lo que es barrio, digamos. Si bien tengo conocimientos humildemente, pero no, no. Trabajo con materiales que la gente puede comprar y con herramientas que están al alcance de todos. No, bueno, eso está en usted. Yo no puedo juzgar si una cosa es mejor que la otra. Simplemente que por ahí hay cosas que no tienen razón de ser, nada más. Bueno, bueno, está bien, ningún problema, cuando quiera, pero no sé, por ahí hay cosas que no son necesarias de testear o de probar o se puede probar de otra determinada manera. Y bueno, veo cómo es esto. Deben cobrar en dólares. Esta clase de tipos. Uno no es quien para ponerle precio al trabajo ajeno. Sí, bueno, no sé, búsquelo. Star Trek, como la película, o algo así. Star Trek. Bueno, señora, yo soy siciliano en su taller, ¿no? No. Y bueno, qué sé yo. Seremos todos estafadores los que no trabajamos de esa manera. ¿Qué va a ser? Yo trabajo más para el barrio. En los barrios soy conocido, soy bastante popular. En los country por ahí un poco menos. Bueno, hasta luego, que siga bien, chao. Bueno, vamos a ver un videito. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Videito de martes medio lluvioso, está como que quiere parar, no quiere parar la lluvia, pero bueno. Cuestión que, digo, voy a hacer un videito para los amigos de la primera hora del canal, que siempre están apoyando, mandando mensajes, el saludo. Después en la charlita de la noche los voy a mencionar. Bueno, pero ya todos saben más o menos quiénes son, el amigo Gregorio, el amigo Leonardo, el amigo Miguel, el amigo Juanqui, Juanpi, Eugenio, Pablo, Cristino, bueno, tantos amigos que se vienen acercando al canal. Así que bueno, nos vamos a poner a punto con algunos temas en este videito, como por ejemplo lo que tengo acá, que es las pico del oro, que tengo que entregar al correo en el momento que lleguen las nuevas Irimo, que pedí la garantía, bueno, como ya habrán visto. Pidieron que las tenga preparadas, embaladas. Tengo la duda si encintarla toda, como si fuese una especie de encomienda de Mercado Libre, o dejarla así en caso que el cartero quiera examinar lo que hay adentro. La verdad, ese dato no me lo dieron, pero bueno, calculo que será como cuando se llevaron las de Baco, que las ponen dentro de una bolsa con un número, la sellan, la firman, la lacran y queda ahí. Voy a aprovechar, bueno, ya como les comenté, las tengo preparadas para la entrega en cuanto sea oportuno. Me dieron un código de seguimiento, veo que las unidades nuevas están en el correo por ahora de Santa Fe, yo estoy en Aedo, Buenos Aires, así que todavía quedarían unos días, pero bueno, por ahí la información no está actualizada y las tengo preparaditas. Va a ser un tema que el cartero me encuentre en el taller porque, bueno, más o menos ya tengo el horario en que puede llegar a pasar por la costumbre de que me traen las cartas de documento de la gente de Coagua cuando estábamos con el intercambio. Ahora esa instancia ya se cerró. De paso los pongo en autos de ese tema. Tano, ¿tenés más amigos vos? Sí, tengo una de quilombo, pero bueno, ¿qué va a hacer?
El que hace siempre va a tener quilombo. El que no hace nada, nunca va a tener quilombo. Nada. Va a ser difícil que el cartero me encuentre, pero ya tenemos como una amistad con el cartero, dado que, como les dije, llevaba y traía los telegramas de Coagua, y como estamos cerca con esa gente, decía, bueno, si ahora te mandaron a vos, me toca llevarle a ellos, sí, ahora cuando lo veo al abogado me la redacta y le mandaba así. Bueno, cosa que quiero hacer, que vengo posponiendo. Este video, esta temática, ya quizás la han visto, pero tengo que ordenar un poco la caja de service de electricidad, dado que se me está llenando de unidades que voy testeando, unidades que voy usando, algunas que por ahí llevo a modo, digamos, de precaución, porque se puede llegar a necesitar para desarmar algo que no estaba en los planes. Como cuento siempre, a veces en los domicilios a uno lo tienen catalogado como que maneja varios oficios, varios rubros, y bueno, dicen, ya que está, ¿por qué no me revisás tal o cual canilla? Y para no llevar las dos cajas de service, dado que bueno, por ahí a veces es medio incómodo o medio, no digo peligroso, porque no hay un peligro, pero hay más unidades que tener en cuenta, más herramientas que mirar, y por ahí lo que se necesita es agregar una pico del oro. Así que bueno, voy a ordenar un poco, voy a digamos, limpiar la caja, y lo vamos a hacer juntos, dado que bueno, ya que lo iba a hacer de todas maneras, nada mejor que hablar con los amigos. Bueno, sigo bancando esta línea de destornilladores Bremen. Si bien hay mejores, hay más económicos, este es una muy buena opción, este modelo, esta línea es una muy buena opción, calidad y precio. La punta, como pueden ver, inmaculada. Y miren que tiene uso, tiene uso. Eso negro que ven ahí no es como muchos amigos piensan que es la parte imantada, digamos, para que el tornillito no se caiga. Y no, es un endurecimiento que trae la punta para prolongar un poco la vida útil, digamos, de la misma. Bueno, puntas de prueba. Estas siempre tengan, porque créanme que para buscar polaridad, o sea, buscar fase, buscar línea y trifásica, con esto están más que bien. Alicate de la línea total, segmento económico, segmento liviano. La verdad que se viene manejando bastante bien, viene siendo una linda opción. Está la toma de contacto de estas herramientas ya hecha, está el video en el canal. Pero bueno, siempre por ahí refuerzo un poquito algunos conceptos, dado que no es el mismo filo que tenía cuando hice el video que en este momento. Por ahí la vida útil de esta línea, no me salten a la yugular porque me empiezan a poner, yo tengo la línea pesada y es barro. Sí, yo también la tengo. Estamos hablando de la línea liviana. De la misma marca, pinza de punta 8 pulgadas, esta verdaderamente, yo bien, todos saben que en lo que es pinzas, banco a Inco, esta es una linda opción. No he encontrado diferencias que no sean en la anatomía, digamos, cuando uno hace la toma de contacto, en la mano se siente distinta. Si bien quizás sean unidades muy parecidas, y eso lo hablábamos con el amigo Maxi en un café, Inco está cambiando el color de sus mangos, de sus aislantes, y en esa misma situación está cambiando la anatomía, la ergonomía de la herramienta, o sea que ya se puede estar pareciendo mucho a esta. No tuve la posibilidad de probar esa nueva línea de Inco, pero ya me voy a dar a la tarea. Bueno, destornilladores que ya todos conocemos, que recién describí el plano. Opino lo mismo, pero del Philips PH1 en este caso. Para todo lo que es módulos va perfecto. El guachincito, este no es el guachín, este es el guachincito de la antigua Forja Quintana. Bueno, ya tiene más años conmigo de los que yo recuerdo. Siempre es útil tener en la caja un martillito.
ya expliqué muchísimas veces para qué y por qué, pero créanme que en algunas casas todavía sigue habiendo interruptores palanca, sí, de la década del 50, y la gente a veces quiere modernizar, cambiar, mejorar, evolucionar, no tener la necesidad de poner 12 adaptadores para poder enchufar algo. Y bueno, nos encomienda la tarea de, a los electricistas me refiero, de poner los bastidores con módulos pata plana. Y bueno, hay que calar el azulejo, dado que el ceramista, el azulejista de aquel momento, de aquella época, simplemente dejó el recuadro para que salga la palanca, quizás un par de centímetros más. Y bueno, hay que hacer una tarea bastante interesante para calar y que no se raje, que quede la caja expuesta y que entre el bastidor con sus módulos. El que la vivió sabe claramente de qué le estoy hablando. Bueno, la Pico del Oro Ruhlmann, que ya es característica de esta caja, ya forma parte de la caja de electricidad, de service de electricidad, dado que ustedes vieron que las herramientas cuando son nuevas uno las tiene como un poquito más cuidadas. Entonces la electricidad parece que no, pero las herramientas sufren un poquito menos. Si hubiese estado en la caja de plomería, quizás la toma de contacto hubiese sido un poco más rústica, pero fíjense que ya tiene un tiempo conmigo, ya la herramienta está trabajada, ya describí sus cualidades, las cualidades de esta anatomía, si bien es de la marca Ruhlmann, pero siempre salvando las distancias, tiene un poquito de Knipex, ¿no? Tiene ese estilo, esa línea, y que obviamente deben haber querido imitar el modelo Cobra. Obviamente, por más que se zafe, se rompa, no aprieta los dedos, cosa que es un punto a favor, y cada Pico del Oro que utilizo, pruebo, compro, si ya agarra los dedos, no me gusta. Y están los amigos que van a decir: Tano, ¿qué opinás de Enerrucci? Dado que va a pasar, en caso que zafe, lo mismo que vos estás diciendo. Bueno, lamento ser el Contreras de todos los youtubers que hasta ahora vienen probando lo que es la línea Rucci. Pero bueno, después cuando haga una buena toma de contacto, porque la estuve trabajando la Pico del Oro, no es que estoy hablando por boca de jarro ni nada. Hice una buena toma de contacto. Si bien es la misma herramienta que la que yo tuve antes, perdí un poco de noción de cómo era la herramienta, dado que, bueno, como comenté, tenía una, la encontraron antes de que se pierda, como digo siempre, y no la pude mostrar en el canal. Después fue difícil conseguirla, porque la ferretería de los amigos que yo me muevo habitualmente la pedían, no dudo, no descreo, pero no llegaba nunca llegaban las herramientas de Rucci. Así que bueno, el amigo Maxi, como ya dije varias veces, me las consiguió. Después, cuando haga la descripción de mi perspectiva de la herramienta, les cuento. Pero ya anticipé bastante, porque me toca la tarea de ser el Contreras de los youtubers. Y bueno, volviendo al tema de la caja, está de más, alguna de las dos voy a prescindir, la voy a pasar a otra caja que estoy armando como para tener una segunda o tercer caja de service generales, una caja de SOS. Creo que podría andar muy bien en SOS. Llave ajustable, 10 pulgadas, una muy linda genérica, ya la he mostrado. Bueno, en la caja de electricidad quizás no cumpla una función determinada, quizás sería hasta más apropiada llevar esta. Que así como la ven, UU Tools a mí me ha dado buen resultado. Quizás sería más apropiado llevar esta, dado que, bueno, tiene cierta aislación, la he probado la aislación. Me están tentando para hacerles la prueba de cómo yo testeo, para no redundar en mis palabras, cómo yo testeo la aislación de las herramientas. Lo que pasa es que me da un poco de miedo, sinceramente,
que lo quieran hacer en sus casas, como decía el viejo dicho, como decía Toussaint, creo, y miren que puede fallar y se van a llevar una descarga importante que no está buena. Yo lo he comentado en alguna oportunidad, en un momento en los de Coagua hicieron una limpieza, dado que iban a discontinuar una línea de ozono agua que estaban comercializando. De hecho hay muchos videos que ya no los subo porque es siempre lo mismo. Eran videos que a mí me exigían para mostrar cómo había quedado la instalación y de paso, bueno, certificar que hice todos los pasos. El tema es que trabajaban con unas lámparas carbono activado y bueno, nada, los que conocen saben cómo es el tema. Necesita determinado voltaje para que trabajen, entonces bueno, al tirar esos equipos, cuando los dejaron sobre la calle, sobre la línea municipal, pregunté si me los podía llevar, me dijeron haz lo que quieras y recuperé algunos transformadores. Hasta ahí les cuento. Francesa. Pinza de la línea Inco, segmento liviana. Hice una toma de contacto bastante interesante. No hay mucha diferencia con la línea económica de Total. Ayer me vieron sacando un clavo de un picaporte en una puerta placa que me encomendaron hacerle la llave. O sea, no cambiar la cerradura, hacerle la llave. Y bueno, cualquiera diría... Tano, vos criticás a los que cortan cablecitos, a los que apretan tuerquitas, pero a vos te vimos sacando un clavo. No, créanme que ese clavo estaba clavado literalmente. Lo que yo quería probar, si en el tirar, en la tracción, se movían los aislantes. Y no pasó. Los mangos no se retorcieron, no se vinieron. Eso me interesa mucho al momento de probar la herramienta. Después, bueno, tenemos este destornillador recto de la línea Crossmaster, muy útil en lo que es electricidad. Bueno, tiene la contra, como dije cuando describí esta línea, que por más que uno las cuide, las limpie, las proteja, siempre se ensucian. Esta es una herramienta que se ha usado 2 o 3 veces y más que viajar dentro de la caja no hizo, y observen que ya su estado no es el óptimo. Jueguito de llaves Allen, que no le falte. Si bien hay muchos amigos que me preguntan por qué no uso destornilladores Allen, y porque la respuesta es obvia. Porque o llevo las puntas para encastre un cuarto Allen, o llevo las llavecitas. ¿Qué pasa? Con las puntas, con el destornillador, en algunos lados no entro. Y si llevo destornilladores OT Allen, cosa que tengo, netamente... ustedes saben que no se puede llevar una. Hay que llevar... También podría llevar las medidas de uso frecuente. Pero hasta tanto no se estandarice un poco lo que es las medidas de uso. Dado que cada vez van... Por ejemplo, los artefactos de la línea Ferrolux, alguno que haya instalado los últimos, vienen con Allen. Y viene con un Allen de 8, que no estaba pasando hasta hace poco. Está bien, no es el torque de un Allen de 8, pero se necesita para desarmar y armar, obviamente, el artefacto en forma prolija. Si no, está el que le mete un destornillador de 6 y saca, que no va a cambiar mucho, pero si tenemos las herramientas, lo lógico es usar la herramienta que corresponde para cada tarea, ¿no? Destornillador 6x150 de la línea Celestal, su mango azul, característico de la década del 90, ya viniendo un poco para atrás, involucionando lo que era Celestal. Ya bueno, si bien sigue habiendo cosas de Celestal dando vueltas, ya no es lo que era, como decía el capítulo de Los Simpsons. La verdad que bueno, hay que quedarse con los buenos recuerdos, cuando tenía la anatomía de los Felo. Bueno, esta también es una anatomía de Felo, pero cambió muchísimo desde que sacaron era cromo vanadio molibdeno, quedó cromo vanadio. Ahí fue un cambio interesante en lo que es la calidad de la herramienta, ¿no?
Pinza de punta plana Robust. Me hubiese gustado poder comprar en Easy algunas unidades más. Ya lo dije hasta el cansancio, manejan el monopolio de estas herramientas. Quizás esta pinza hoy esté 15.000 pesos. Uno va otro día y está 700. Es así, eso ya lo dije. Pico del Oro, la segunda época de Rottweiler. La primera época no era con sus patas rectas. Si bien no tengo que quejarme de la unidad porque verdaderamente ha servido, ha dado buenos resultados. De hecho, es una Pico del Oro de 8 pulgadas que se trabaja en sanitarios, detrás de los bidets y ese tipo de cosas. No lleva mucho torque, pero en la primera línea de estas, las primeras unidades que yo compré de Rottweiler, venían con una especie de curva para la mano, que verdaderamente daban una anatomía, una seguridad al momento de imprimir presión que era linda. Yo las jubileras tengo en mi tablero, las 3 de ese elenco, y le di paso a la segunda generación de estas que son rectas. Si bien cumple las normas, no aprieta la mano en ninguna de sus posiciones, no zafa. Yo lo conté alguna que otra vez, he tenido con la de 12 pulgadas un encontronazo con un caño de epoxi, que no era epoxi, era galvanizado, pero para que tomen en cuenta que llevaba gas, y bueno, lo tenía que aflojar. No había llevado una llave de caño, dado que no consideré que la tenía que usar. Y bueno, lo que tenía a mano era la Rottweiler de 12 y se agarró y lo aflojó. Eso es lo que yo le decía al amigo Maxi, hablando, y esto no es una infidencia, o sea, no es nada malo. Uno cuando prueba una Pico del Oro y la prueba ajustando, en un ambiente controlado, como hace la gente de Nipex cuando prueba sus herramientas y qué sé yo, uno aprieta con esto a la capacidad que esto puede y después afloja de la misma manera, o sea que no estamos probando prácticamente nada. Cuando uno hace las pruebas en obra o en domicilio, obra le llamamos a las tareas que estamos realizando, también está la obra nueva, que es lo que todos conocen como obra nueva, ¿no? Ahí es donde vemos la herramienta a su límite. La Rottweiler, que yo les comento, aflojó un caño sellado con litargirio, que estaba ajustado con una llave de caño, obviamente. Y ahí se probó su máxima capacidad por sobre sus posibilidades, porque si ese caño yo lo hubiese ajustado con una Pico del Oro de las mismas características, sacando el poder de pegado del litargirio y qué sé yo, hubiese muchas posibilidades de que lo afloje. Espero ser claro, no estoy diciendo nada malo. Estoy diciendo simplemente que cuando uno prueba en un ambiente controlado, está con las posibilidades de la herramienta en un sentido o en otro. Cuando uno se encuentra con la cruel, dura y triste realidad de los domicilios, bueno, ahí se prueban en serio. La clásica, que ya la verdad que de estas unidades tengo porque me gustan mucho, es una herramienta cómoda, obedece muy bien a la aislación, bueno, alta palanca, corta espectacular. De estas herramientas estoy casi tan enamorado de esta pinza como de la Pico del Oro Stanley, doble cremallera, 7 posiciones, que verdaderamente, bueno, es una de las que más me gusta. Promedio, calidad, precio, ya lo dije muchas veces, es repetir. Me van a dejar de seguir, me van a dejar de mirar, pero bueno, es las experiencias que uno tiene, ¿no? No soy de decir como esos que dicen, fíjense que yo dejé los videos ya hechos. Yo les comento lo mismo. Cuando se aburren mucho me dicen. Bueno, destornilladoras Ruhlmann, este segmento, esta línea, esta calidad, verdaderamente son unidades que yo compré que no vienen en el set. El set generalmente vienen 3 planos, 3 Phillips. Eso ha evolucionado mucho. Los sets de antigua escuela venían 4 planos, 2 Phillips, un pH 1 por 75 y un pH 2 por 100. No se le daba demasiada
importancia, demasiado uso a lo que era Philips, ya lo sabemos. Ahora empezaron a venir 3. Tenemos el pH 0, el pH 1, el pH 2, o el pH 1, pH 2, pH 3, depende del set. Y bueno, son medidas que no vienen. Este, por ejemplo, es un plano de 5 por 200 milímetros, que yo me gustaba, y lo dije de memoria. Lo dije de memoria por contacto visual, ahí creo que se puede ver que estaba en lo cierto. Son medidas que me gusta probarlas para salir un poco de lo común. O sea, de hecho se necesita tener estas medidas para tareas varias. A veces el pH, el plano que viene 5 por 125 en algunos juegos o 5 por 100 es corto. Estamos trabajando adentro de la caja, y este ya nos da cierta distancia como para poder trabajar más cómodo, ni hablar si necesitamos imperiosamente el largo, ¿no? Bueno, tengo separado un elenco de llaves milimétricas combinadas, no importa la marca, es un surtido, pero más o menos para ese amigo que preguntaba qué llaves de uso frecuente son las para bajar un ventilador. Yo obviamente describí para bajar un ventilador. Después cuando hice el video me quedé pensando, dado que el amigo Miguel comentó que en un sector se utiliza una de 12, la llevo obviamente. Yo no lo comenté porque me pareció que no le iba a ser necesario. Porque el muchacho me iba a decir, bueno, llevo de las 6 a las 24 y las tengo todas. Y sí, tenés razón, enojate con el tal. Pero para bajarlo es eso. Después, algunos traen una tuerca que es para una especie de buja reducción, vamos a llamarle, para atornillar al eje la luminaria. Bueno, esas generalmente son de 19. Y las tuercas de la varilla roscada son de 14. O sea que, o 9, 16, todos dicen es 9, 16, es 14 milímetros. Llevan la 9, 16 para que no haya error, dado que no son muy exactas esas tuercas. Y a veces la 14, que es 13,9, no es. Pero eso no lo tendría que haber dicho. Llaves en pulgadas, de 2 bocas. pH 2 no podía faltar, por 150. Si bien es una línea genérica, la de estos destornilladores, créanme que a mí me han dado resultado. No sé por qué, pero yo la genérica la sé elegir, le hago una buena toma de contacto, veo cómo está en la mano y generalmente no me equivoco. No es que me las sé todas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, uno está metido en el tema de las herramientas y por ahí con una toma de contacto la herramienta le cuenta mucho a uno de lo que puede dar o hacer. Donde por ahí me defraudó un poco, que no la mostré porque sinceramente no valía la pena. Tenía todas las cualidades para no servir. Pero bueno, qué sé yo. Uno está en este rol, que es el de testear herramientas. Y fue la Pico del Oro Bullet, traba de escalera, cabeza de cobra. No la zafé, no les voy a mentir, no la rompí, pero ya la toma de contacto a la mano, una herramienta muy liviana, que no da la sensación de zafar, sino de partirse, que es un poco más grave. Pero bueno, tómenlo como de quien viene. Pinza de punta curva, que no les falte. Yo tengo 2 en la caja, tengo esta y está la de la, que ahora no la veo, no me vas a quedar mal porque yo sé que te tengo acá. Está la de la línea Nazca. Bueno, ahora no la veo, la debo haber sacado. Eso es lo que pasa cuando uno no ordena con frecuencia. Después le parece que tiene la unidad y no sé, la tengo acá. No es necesario tener 2 pinzas de punta curva. Y menos de las 2 de las mismas pulgadas. Si fuese una un poco más grande, una un poco más chica, bueno. Pero esto es porque me di a la tarea de testearla total y esta ya está trabajando conmigo hace bastante. Ajustable Roast. La verdad que escuchan un ruidito, sí, lo escuchan, pero créanme que va muy bien. Va muy bien para lo que es una francesita de 6 pulgadas, va perfecto. El mismo caso de 8. Ya fíjense que de esta caja saqué 3, la de 10, la de 8 y la de 6. A eso hay que simplificarlo bastante. Después, bueno, saqué el alicate total.
acá tengo el Crossmaster y si me pongo a buscar tengo el Stanley. Esto hay que simplificarlo bastante porque si soy de la idea de llevar 2 unidades a veces, por ahí tener 3 alicates de la misma medida no es tan necesario, no es una manera de cuidar o controlar lo que uno tiene o lleva. En caso de que se corte, sigo con la segunda parte porque estoy viendo que estoy medio jugado con el tiempo que me da la memoria para poder comunicarme con ustedes, para poder grabar esto. Pero si se corta, véanse la segunda parte, porque como digo, en estos casos a veces pasa que la primera parte tiene 50 vistas, la segunda 720 y se pierden todo el principio del cuento. Bueno, otro destornillador de la línea Ruhlmann. Este es un 6 por 250 milímetros, punta plana, obviamente, la estamos viendo, Tano, con su endurecimiento, me ha dado muy buenos resultados. Espátula, está el pincelito, Juego de llaves Torx. En este caso largos porque bueno, me pareció más apropiado para las tareas que se pueden llegar a desarrollar. La pinza universal de la línea Total, liviana, que va muy bien, 8 pulgadas, muy linda herramienta. No tiene cortes laterales, o sea, trabaja bien, mordazas alineadas, no tiene juego. Esta es recomendable. Pico del Oro, ya saqué 3 de la caja. De la línea Experto, doble cremallera, 7 posiciones. No tengo de qué quejarme con esta. Esta trabajó en lo que es plomería y electricidad. Tengo una que hago mecánica, capaz que la vieron en algunos videos de mecánica. Bueno. Una de las más lindas unidades de Crossmaster, sin lugar a dudas, es la pinza de 2 posiciones de 6 pulgadas, tareas eléctricas, mantenimiento, se necesita. El cortafierrito para ser compañero, para hacerse solidario con el guachincito en caso que se necesite. Una regla y muchos amigos van a entender por qué se lleva una regla y no se lleva una herramienta que vale en dólares. Es como cuando los yanquis fueron a la luna y para resolver el problema de la virome, porque para arriba por la gravedad no escribía, gastaron, 100 millones de dólares. Los rusos mandaron al astronauta con un lápiz. Hay maneras y maneras de resolver las cosas. Tano, te estás metiendo en un quilombo porque te van a saltar todos los astronautas, los yanquis, los rusos. Los rusos no, a favor, van a venir. Pinza de punta plana, calidad Rose. Bueno, voy a empezar a renovar. De hecho, por eso estoy vaciando la caja para poder incorporar otras unidades. Voy a meter los destornilladores Rucci. Bueno, y nos vamos a encomendar a la suerte a ver qué nos pasa con esos destornilladores que tienen para contar. La Pico del Oro, como les dije, cuando haga la descripción y cuando tenga una toma de contacto un poco más violenta con la herramienta, les cuento. Pero por el momento lo que les puedo decir es que soy el contrario a todos. Pinza, alicate para electricista, pinza para electricista sería la definición de la línea Pre-Tool. Línea económica, jovista, pero jovista extrema, jovista extremo. Tengo llaves acá, tengo llaves en el taller. Va muy bien. PH1 de la línea que les comenté, Ruhlmann. Perillero para las borneritas. Herramienta indispensable para esa tarea, porque si no, alicate y cita. Que me perdonen los electro maestros que andan dando vueltas.
Bueno, y tenemos algún surtidito más de herramientas de iguales características e iguales condiciones. Parece que estoy sacando desde abajo del mueble las herramientas, ¿no? Sí, todo esto dentro de esta cajita. Una cuarta llave francesa en la caja de electricidad no corresponde. Pero bueno, nada. Como dije, he incorporado algunas unidades para testear, algunas otras unidades para por ahí complementar alguna teoría. Elenco de llaves, el otro que mostré era en pulgadas. Bueno, en este caso los tengo sectorizados así, las de milímetro. Tano, ¿es un destornillador aislado vos? Sí, tengo herramientas aisladas, tengo esas herramientas, pero bueno, llevo este porque es como el clásico, ¿no? Pero sí, muchos me ven trabajar, de hecho estuve subiendo varios videos, hacía unos días que por ahí no hablaba así con ustedes, pero sí, siempre dejo contenido, por ahí hago alguna parodia, o por ahí... Pero son todos trabajos que voy realizando y bueno, en mi oficio el contenido es siempre, o sea, siempre que tenga la posibilidad, el tiempo y no me aparte de mis tareas grabar, el contenido va a estar porque uno hace cosas, ese es el tema, el que hace lo critican, el que no hace. Bueno, esta Baco, tengo dos, en este momento, ¿no? Tengo alguna otra. Esta Baco de 2 posiciones, esta es la del tallercito, está un poquito oscura, pero esto fue un error mío, en un video que estaba desoxidando unas llaves, los vapores y qué sé yo, bueno, me la oxidaron. Esta es en estado óptimo, tiene la suciedad de estar dentro de la caja, porque esta unidad particularmente no se usó mucho. Es así, trabajó un montón, y se podría decir que está mejor, que está más limpio. Pero bueno, forma parte de la... Después voy a hacer una comparativa y voy a ser ambicioso, ¿eh? Voy a comparar esta de Baco con la Biasoni. Estén atentos a ese tema. Y destornillador PH1 por 150. Obviamente rollos de cinta aisladora. Tengo que poner nuevos rollos porque ya me queda poquita, dado que se gasta. Destornillador trompitos, estos son importantes, son tan importantes los largos como los cortos. Así que bueno, nada, gente, Teflón, para lo que les dije, no es que pertenezca, corresponda, pero por ahí se puede llegar a necesitar. Todo esto estaba dentro de esta cajita que voy a tener que simplificar las unidades, como dije, muchas herramientas repetidas que no tienen sentido llevar. Uno trabaja incómodo, revolviendo, buscando, por ahí podía reemplazar por otras. Está el pincelito dando vueltas, que siempre digo que hay que llevar, lo tengo, lo saqué para utilizarlo acá, dado que tuve que desarmar un motor de un extractor y bueno, tenía que limpiarlo por las telas de arañas y ese tipo de cosas, que por ahí hacen que esté incómodo el proceso del trabajo. Después nada, bueno, armar otra caja de SOS, tengo unidades de sobra para hacerla. Y bueno, si les doy esta sugerencia, quedó para lo último, pero no por nada, sino se me ocurrió ahora. Como digo siempre, acá no hay libretos. Maxi hace estas cartucheras para herramientas que créanme que tienen muy buena resistencia. Puede entrar cualquier cosa, incluso entra una llave francesa de hasta 12 pulgadas. Acá estoy comparando con una de 10 y fíjense que todavía sobra espacio. Se podría armar tranquilamente un elenco para llevar ahí, para, no sé, hacer alguna diligencia con la moto. Bueno, es una muy buena opción las cartucheras esas, incluso si las hiciese más chiquitas, serían muy lindas para llevar las llaves combinadas, tipo de llaves, dentro de una caja más grande. La verdad que muy buena cartuchera, muy buena opción. La van a empezar a ver en los trabajos, no a modo de promoción, porque
Los que me siguen a mí, primero lo siguieron a Maxi y ya saben lo que promociona, lo que vende, no necesita que yo le promocione nada, pero créanme que tiene un valor de utilidad interesante ese tipo de cartucheras. Simplifica mucho las cosas, quizás a veces no es cómodo andar con una caja, y sí con un bolsito, una cartuchera, alguna cuestión de estas. Destornillador buscapolo, saquemos, obviemos el término destornillador, porque simplemente se utiliza para buscar fase, nada más. Así que bueno, gente, espero que les haya servido. Machos, para limpiar lo que es las roscas en las cajas, para no renegar, para no andar metiendo Parker. Cuando ya le metieron Parker no queda otra, pero si no, se pasa el machito, se hace la rosca. Así que bueno, gente, espero que se haya grabado todo de un tiro, porque no me gustaría tener que subir en dos partes, porque después, como dije, quedan desincronizadas y por ahí se pierde un poco la esencia del video. Así que nada, los invito esta noche, vamos a hacer una charlita desde el taller, hay varios temas, si bien ya más o menos nos pusimos al día, pero hay varios temas lindos para charlar, algunas herramientas que se van incorporando, algunas otras que por ahí ya se van jubilando, van cambiando su ubicación en las tareas, en el taller. Así que nada, les mando un saludo, espero que estén bien, que tengan un lindo martes. Y ahora parece que ya la amenaza de lluvia cesó, o quizás haya venido un poco más fuerte. Lo que pasa es que acá, desde este lugar, desde el tallercito, no tengo demasiada perspectiva hacia afuera, si bien tengo una puerta ahí adelante, pero da a un lugar techado que no me permite apreciarlo. Lo que sí noto que hay más luz, entonces por eso llego a la conclusión de que se está despejando. Capaz que afuera está todo oscuro. Les mando un saludo, me gusta irme por las ramas, ustedes saben cómo soy. Gracias por el apoyo, gracias por la paciencia, gracias por el aguante.